Hola a todos, mi nombre es Jency Trujillo. Bueno, en esta oportunidad analizaremos 5 obras icónicas en la historia de la guitarra. En cada una detallaremos su año, su contexto histórico, cultural, su compositor o intérprete destacado y el rol y la función que cumple el instrumento en la pieza. Para empezar, hablaremos de la obra que comenzó en el año 1538 con la obra de Guárdame las vacas. Su contexto histórico-cultural pertenece al Renacimiento español, una época donde la música instrumental floreció en las cortes y donde este tema popular se usaba como una metáfora musical del cortejo. Su compositor destacado es el maestro violista Luis de Narváez. Respecto al rol y función de la guitarra, en este caso de su ancestro, la vihuela de mano, cumple un rol solista y percusor. Su función principal es el desarrollo del contrapunto y la innovación técnica, siendo uno de los principales ejemplos en la historia de la música en utilizar la estructura del tema con las variaciones o diferencias. Como segunda obra tenemos eh, Lágrimas, que es compuesta hacia el año 1891. Su contexto histórico-cultural se enmarca en el romanticismo tardío y el nacionalismo musical español, un periodo volcado hacia la introspección y la expresión de los sentimientos. De hecho, el compositor eh, realizó esta obra debido a la profunda melancolía que tenía al estar lejos de su hogar. Su compositor destacado fue Francisco Tárrega, considerado el padre de la guitarra clásica moderna. El rol y la función de la guitarra en esta pieza es estrictamente lírico y expresivo. Funciona como un preludio solista diseñado para poder explotar la capacidad del instrumento de cantar una melodía emotiva, exigiendo al intérprete un control absoluto de las dinámicas y una gran agilidad en la diapasón en un formato miniatura. Como tercera obra tenemos eh, el monumental Catedral. Está completada en su versión final en el año 1939. Su contexto histórico-cultural responde al misticismo del siglo XX, del siglo XX y a la fascinación de la música de Johann Sebastian Bach, ya que el autor se inspiró directamente tras una visita a la Cátedra de San José de Montevideo. El compositor destacado es el genio paraguayo Agustín Barrios Mangore, y como intérprete destacada en la actualidad resalta Ana Vidonzi. El rol y función de esta guitarra aquí es de máximo virtuosismo solista. El instrumento asume la función de un órgano de catedral en los primeros movimientos y el último simula el bullicio de la calle mediante arpegios veloces y cantantes a lo largo de todo el mástil. Arpegios veloces constantes a lo largo de todo el mástil, llevando la técnica de la guitarra clásica a su límite. Como cuarta obra tenemos o pieza tenemos El sueño de la muñeca, compuesta a principios del siglo XX. Su contexto histórico-cultural es de carácter costumbrista y anecdótico. El autor compuso una canción de cuna para la hija de un amigo quien le había pedido que no hiciera ruido porque la muñeca estaba durmiendo. Su compositor destacado es nuevamente Agustín Barrios Mangore, interpretada magistralmente en nuestros recursos eh, por Paola Hermossi. El rol y función de la guitarra en esta pieza es evocativo y descriptivo. La guitarra solista mm, asume la función de imitar una cajita de música antigua, combinando un dulce acompañamiento armónico con el uso técnico de los armónicos naturales para poder lograr ese timbre mágico infantil. Y como tercera obra tenemos El verano porteño, compuesta en el año 1965. Su contexto histórico-cultural se sitúa en la vanguardia de Buenos Aires, en Argentina, durante la revolución del nuevo tango, un movimiento que fusionó el tango tradicional con el jazz y la música clásica.
contemporánea. Su compositor es Astor Piazzolla, aunque la guitarra cuenta con intérpretes y arreglistas destacados como Sergio Assad o Baltasar Benítez, que le adaptaron al instrumento. El rol y la función de la guitarra en esta obra es altamente rítmico, pasional y persuasivo, rompiendo con el lirismo tradicional. El instrumento solista funciona aquí como una imitación de bandoneón, utilizando acentos dramáticos, contrastes de volumen violentos y golpes de madera. Bien, para terminar con este análisis, tenemos ya como última obra, perdón, como conclusión del análisis de estas 5 obras. eh, bueno, en este aspecto, a través de este recorrido, he comprendido cómo el rol y la función de la guitarra han evolucionado drásticamente desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, consolidándose como uno de los instrumentos más versátiles e icónicos de la historia. Muchas gracias.